tardes, queridos hermanos. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Como siempre, damos gracias a Dios por ustedes que están siempre ahí, escuchando nuestras enseñanzas y nuestras predicaciones y compartiéndolas con otros. Eso yo creo que es de que el Señor le has de premiar a cada uno de ustedes, puesto que es la voluntad de Dios que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad. Hoy, como siempre, traemos un tema diferente a lo que ya hemos venido tratando. Hoy vamos a hablar de la realidad del infierno y la evidencia de la existencia de dicho lugar. Hoy muchas sectas y denominaciones se han propuesto en su corazón de negar a los fieles seguidores la evidencia que la palabra de Dios enseña acerca de la realidad del infierno. El que más habló del infierno fue nuestro Señor Jesucristo, puesto que a Él le corresponderá juzgar a aquellos que se encuentran en aquel lugar y a aquellos que están descendiendo en aquel lugar. En el Nuevo Testamento, el 60% del mensaje de nuestro Señor Jesucristo hablaba de la realidad y de la evidencia de la existencia de aquel lugar conocido como el infierno. Le voy a pedir que agarre su Biblia y no se despegue con un papel y lápiz en la mano, porque le vamos a dar cita bíblica, le vamos a dar pasaje bíblico completo, para que usted pueda salir del error si usted es lo que cree que el infierno no existe, puesto que un día su ignorancia le juzgará, un día su ignorancia le hará ser partícipe de lo perdido. Por eso estamos aquí, para que usted conozca la verdad y la verdad lo haga libre, querido amigo. No estamos aquí simplemente para contender de que si usted cree que el infierno existe o si no lo cree. Estamos aquí para demostrarle por la Biblia lo que la palabra de Dios enseña, lo que Jesús enseñó y lo que es la verdad. Luego usted decide si quiere creer o no creer, pero es decisión suya. Es nuestro deber decirle a usted la verdad. Porque un día alguien nos lo dijo a nosotros y la conocimos. Y una vez hemos conocido la verdad, no nos despegamos de ella, querido amigo. No queremos otro camino, otra enseñanza que la que Cristo nos enseñó. Acompáñeme por favor a la Biblia en el libro de Mateo capítulo 25 y vamos a leer el versículo 30 de este precioso libro. Bendito el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al siervo inútil echadle en la tiniebla de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bendito el nombre del Señor. En este capítulo 25 vemos que Jesús en los versículos anteriores nos muestra una parábola hermosa acerca de la iglesia del Señor representada como una virgen pura. Bendito el nombre del Señor, que se ha de casar y que está esperando un día glorioso en el cual su novio viene a llevársela con él. Jesús, después de hablar de esta parábola preciosa, bendito el nombre del Señor, pasa a relatar otra parábola, la cual habla de los talentos. Y cuando habla de los talentos, hay un personaje el cual no produjo en el talento que él recibió, sino que lo escondió. El Señor a este le consideró como un siervo inútil, el cual no era digno de su Señor, el cual no era digno de alcanzar la recompensa que Dios tenía para el trabajo que le había encomendado. Y vemos en el versículo 30, bendito el nombre del Señor, que Jesús le llama a ese siervo inútil, pero no le llama siervo inútil en el sentido bueno de la palabra o en el sentido de humildad, sino en el sentido de inservible, puesto que el Señor le delegó una función y le delegó un talento para que él con ese talento pudiera producir, pudiera hacer lo que el Señor quería que él haga con ese talento que él le dio. Tal vez usted, querido amigo, tal vez usted, querido hermano, tiene un talento especial que Dios le ha dado para hacer que otros conozcan el Evangelio, conozcan la verdad. Pero usted ha decidido, o por miedo, o por cobardía, o por vergüenza, enterrar el talento que Dios le ha dado. Nosotros aquí no somos
culto, tal vez en la materia de que pueda yo hablarle a usted como Platón, de ser aquí como Apolo, con una tremenda lengua, bendito el nombre del Señor, y darle un mensaje retórico. Pero lo que sí tenemos bien claro es que la verdad es una sola, y que la verdad es Jesucristo, y que el mensaje de la palabra de Dios es la verdad, y que la Biblia, querido amigo, es infalible su mensaje. Y por eso estamos aquí, para demostrarle a usted, a la luz de las Escrituras, que un día el que niega la existencia del infierno se enfrentará a la realidad del mismo. Los ateos dicen, el infierno no existe, como Dios no existe. Déjame decirte, amigo, que el infierno está lleno de ateos, puesto que ellos no creen que Dios existe, tampoco creen que el infierno existe, pero esto no le libra a ellos del infierno, puesto que una vez y usted cierra sus ojos, ya usted no se vale por sí mismo, querido amigo. Dependiendo la determinación que usted haya decidido aquí en esta vida, lo que usted haya hecho en esta vida, es lo que le pasará a preceder en la otra vida una vez usted cierra los ojos. Usted cierra los ojitos aquí, bien mortito que le llevan, su familia le llora, bendito el nombre del Señor, ay qué bueno era, ay qué buena era, pero resulta que si usted no aceptó a Jesucristo, usted está ardiendo en el infierno. La Biblia dice que en ese lugar hay fuego, querido amigo. Dice que el fuego de ese lugar no se apaga y que los gusanos de ese lugar no se mueren. En poca palabra, Jesús pasa a describir la evidencia y la realidad del infierno como un tormento insoportable para ningún ser humano. Un tormento el cual ningún ser humano, siendo cabal, quiere ir a ese lugar. Usted me dirá, pero yo estoy pasando mucho trabajo en esta vida. Mire, la realidad del infierno y la realidad de la vida de los perdidos en el infierno no tiene nada que ver con la peor de las calamidades que usted pueda pasar en esta tierra. Sí, querido amigo, usted no puede tener dinero, puede estar enfermo, puede estar adolorido, puede estar en un hospital deseándose la muerte. Pero déjeme decirle que si usted parte de esta tierra sin Jesucristo, usted se puede desear la muerte, usted se puede pegar un tiro. Pero lo cierto es que usted no va a descansar si usted se aparta de esta tierra sin tomar la determinación de aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Usted va a pasar a una eternidad de un tormento peor que el que usted está viviendo en estos momentos. Tal vez usted ha pensado varias veces en una depresión estricta, quitarse la vida. Pero déjeme decirle, esa no es la solución. Ese no es el camino. El camino se llama Jesucristo. Él puede hacerte descansar, pero si tú, por tu cobardía a la vida que Dios te ha dado, bendito el nombre del Señor, te quita la vida, ciertamente, querido amigo, si parte de esta tierra sin el Señor Jesucristo, te enfrentará a la realidad del infierno. El infierno existe y la Biblia lo demuestra. Bendito el nombre del Señor. Acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas en el capítulo 16 y vamos a leer unos cuantos versículos. Bendito el nombre del Señor. Lucas 16 y a partir del versículo 19 vamos a leer la palabra de Dios. Aleluya. Jesús demuestra la existencia del infierno. Hoy vemos que personas o religiones, como por ejemplo los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, deliberadamente se han propuesto negar la realidad del infierno. Déjame decirte, querido amigo, que tú no puedes decir que eres cristiano si niega la realidad del infierno. Si niega la realidad del infierno, tú estás diciendo que Jesucristo mintió. Y si tú dices que Jesucristo mintió, tú no eres cristiano. Bendito el nombre del Señor. Jesucristo demostró por las Escrituras que el infierno existe. Jesucristo dijo que el infierno existe. Y obviamente, si tú dices ser cristiano, ya sea testigo de Jehová, ya sea adventista del séptimo día, ya sea mormón, ya sea quien sea, si tú dices que eres cristiano y niega la realidad del infierno, tú no eres cristiano. Tú necesitas conocer a Cristo, arrepentirte de tu pecado, puesto que un día te enfrentará a la realidad del infierno si tú parte de esta tierra sin Jesús. Lucas capítulo 19. Jesús demuestra la verdad del infierno. Lucas 19, en el versículo 16-19. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo que se llamaba Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciar de la miga
que caías de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían la llaga de éste. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentados. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni lo de allá pueden pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que nos vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fueres a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Mire, hermano, este relato que Jesús pasa a dictar, bendito el nombre del Señor, aleluya, trae una revelación del infierno que en ese entonces no muy conocido era por los judíos. Los judíos sabían la realidad de que cuando una persona moría, partía de la tierra, bendito el nombre del Señor, él descendía a la profundidad a lo que era conocido como el seno de Abraham. Porque el seno de Abraham se encontraba, déjeme decirle, en el centro de la tierra. No se encontraba en el tercer cielo, sino en el centro de la tierra. Bendito el nombre del Señor. En el centro de la tierra se encontraban 2 lugares. Un lugar era el seno de Abraham y otro lugar era el Sheol, o el lugar de tormento, el infierno, bendito el nombre del Señor. Ambos lugares se encontraban en el centro de la tierra. Pero había algo que separaba un lugar de otro lugar. Déjeme decirle, bendito el nombre del Señor. Los que estaban en el infierno podían ver a los que estaban en el seno de Abraham. Y los que estaban en el seno de Abraham podían ver a los que estaban en el infierno. Jesús pasa a relatarnos esta preciosa narración de lo que era la vida en el infierno y de lo que era la vida en ese lugar conocido como el seno de Abraham, que es tipo del paraíso, bendito el nombre del Señor, que Jesús le ofrece a los que se arrepienten y se convierten a Él. La palabra de Dios nos enseña que el primer hombre que entra al tercer cielo fue el de la cruz, el ladrón de la cruz que se arrepintió. Jesús le dice: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Ante todo, las personas que morían en el Antiguo Testamento descendían al lugar conocido como el seno de Abraham. Este lugar se encontraba en el centro de la tierra, más arriba que el infierno. El infierno se encontraba más abajo y el seno de Abraham se encontraba más arriba. Pero los que estaban abajo podían ver a los que estaban arriba, y los que estaban arriba podían ver a los que estaban abajo. El salmista David relata un salmo sumamente espléndido cuando él dice: no permitirá que tus santos vean corrupción en la tierra de los vivientes. Se está refiriendo el salmista David, bendito el nombre del Señor, en que un día el Señor sacaría a los que estaban en el seno de Abraham y los llevaría a un lugar a donde no pudieran ver la corrupción del infierno o el castigo de los que estaban en el infierno. Déjeme decirle, porque los que estaban en el seno de Abraham podían ver a los que estaban en el infierno, y los que estaban en el infierno podían ver a los que estaban en el seno de Abraham. Ambos lugares en el centro de la tierra. Alabado el nombre del Señor. Jesús, cuando empieza a hablar de esta historia, bendito el nombre del Señor, o de esta realidad del hombre rico y del hombre pobre, Jesús
empieza diciendo que uno era rico y que había tenido todos sus bienes en la tierra. Y que este hombre rico hacía cada día banquete con esplendidez. En poca palabra, el hombre rico se había deleitado con lo que había recibido. Este hombre rico había recibido muchos bienes en la tierra y lo había disfrutado. Pero no fue sus bienes lo que le llevaron al infierno. Lo que le llevó al infierno fue el hecho de no conocer la verdad escrita de Dios. Lo que Dios había dicho tanto en la ley de Moisés como en los profetas. Este hombre no había aceptado el mensaje de Dios, no se había sometido al mensaje de Dios y ni le había obedecido. Ahora, él desciende a ese lugar conocido como el infierno y se encontraba, dice Jesús, en un severo tormento. Y mira hacia arriba, bendito el nombre del Señor, y alcanza a ver a Lázaro. Bendito Dios. Cuando alcanza a ver a Lázaro, dice que lo ve en el seno de Abraham. El seno de Abraham es tipo Abraham es tipo de Dios en el centro de la tierra o en ese lugar. Porque quienes se salvaban en el Antiguo Testamento era por haber creído al Dios de Abraham. Y por eso aparece Dios tipificado o representado en el seno de Abraham como Abraham, porque Abraham fue conocido como el padre de la fe, pero no era por Abraham que nadie iba al cielo. Iban al cielo por el conocimiento y por la aceptación y la obediencia al Dios de Abraham, al Dios que Abraham le sirvió. Bendito el nombre del Señor. Ahora, él mira en su tormento hacia arriba y alcanza a ver a un personaje conocido, a Lázaro. Y dice que mientras ve a Lázaro, le ruega al padre Abraham, o entiéndase, le ruega a Dios, diciéndole: Padre Abraham, manda a Lázaro que mojes su dedo en agua y que lo ponga en la punta de mi lengua, porque estoy ardiendo en este tormento. En poca palabra, las personas que están en el infierno están siendo atormentados y la palabra de Dios enseña que están ardiendo en ese tormento. Bendito el nombre del Señor. Dice que Abraham le contesta y le dice: hijo, recuérdate que tú recibiste tus bienes en la tierra. En cambio, este recibió grandes males. Ahora, tú estás en ese lugar y él está siendo consolado en este lugar. Entiéndame, los ricos no van al infierno por ser ricos. Si usted es rico, dele gloria a Dios, disfrute su riqueza, pero sobre todo, recuérdese de que el Señor existe, arrepiéntase de su pecado y venga al conocimiento de la verdad para que el Señor le perdone. No es el dinero el que te lleva al infierno, no es tu riqueza lo que te lleva al infierno. Lo que te lleva al infierno es el desconocimiento de la verdad y la desobediencia, el no arrepentirte de tu pecado. Si tú no te arrepientes de tu pecado y aceptas a Jesús como el único que puede perdonar tu pecado, ciertamente no será tu dinero, no será tu riqueza que te lleve al infierno. Lo que te llevará al infierno es la negación de la realidad del pecado. Bendito el nombre del Señor. Este hombre ignoró la realidad del pecado e ignoró que en el centro de la tierra habían dos lugares. Uno era el seno de Abraham y otro era el infierno. Bendito el nombre del Señor. Pero había una diferencia y era lo que iban al seno de Abraham eran consolados en aquel lugar y Dios lo tenía allí reservado porque ya Dios tenía un plan. El plan de Dios era que un día todos iríamos al tercer cielo. Bendito el nombre del Señor. Pero antes se tenía que haber efectuado la redención mediante el sacrificio de Jesucristo. Jesús dijo: nadie subió al cielo jamás, sino el Hijo del Hombre que estuvo en el cielo. Él es el único que ha subido. En pocas palabras, Jesús nos revela a nosotros que antes de él ningún ser humano había subido al tercer cielo. El único que había estado en el tercer cielo se llama Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Este lugar se encontraba en el centro de la tierra, pero el único que ha descendido del tercer cielo se llama Jesús. Jesús es el primer ser humano que había estado en el tercer cielo, porque en el tercer cielo ningún ser humano había subido, sino hasta aquel ladrón de la cruz, el cual vamos a pasar a dar luego más
detalles en el próximo programa. Bendito el nombre del Señor. Vamos a hablar del ladrón de la cruz, vamos a hablar de la realidad del cielo y vamos a hablar de la tipificación del seno de Abraham, pero en amplitud. Y vamos a hablar de la evidencia de lo que le espera a los cristianos que aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Este mendigo llamado Lázaro dice que estaba siendo consolado en el centro de la tierra, en el lugar conocido como el seno de Abraham. Mientras él estaba siendo consolado, aquel hombre rico que antes había recibido sus bienes y su riqueza en la tierra, estaba siendo atormentado en ese lugar conocido como el infierno. Muchos dicen, no, es que esto es una parábola. Déjame decirte, esto no es una parábola, esto es una realidad. Jesús está hablando, está relatando una evidencia, bendito el nombre del Señor, de la verdad sobre el infierno. Jesús te está enseñando qué es la verdad acerca del infierno. Ahora, está en ti y en mí aceptar y obedecer realmente a nuestro Señor Jesucristo para escapar de ir a ese terrible lugar. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis, hablando Jacob, cuando su hijo José fue lanzado en el pozo, bendito el nombre del Señor, y fue vendido a los egipcios. Recordemos, bendito el nombre del Señor, que él estaba muy triste. Y en el capítulo 37, versículo 35 de Génesis, Jacob dice lo siguiente, y para que usted vea simplemente cuál era el conocimiento que tenían los judíos acerca de dónde estaba el seno de Abraham. Bendito el nombre del Señor. Génesis capítulo 37 en el versículo 35. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelos y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. En pocas palabras, Jacob creía que su hijo José había sido devorado por la fiera y que había descendido al Sheol. En pocas palabras, Sheol, el lugar de la muerte, o sea, se encontraba este lugar en la profundidad, en el centro de la tierra también. Entonces él dice: descenderé enlutado hasta mi hijo, hasta el Sheol. Porque Jacob entendía y tenía el conocimiento, los judíos tenían el conocimiento de que el seno de Abraham no se encontraba en el cielo, no se encontraba en el tercer cielo, sino que se encontraba en el centro de la tierra. Por eso él dice: descenderé enlutado a mi hijo, refiriéndose a José, hasta el Sheol. No se está diciendo descenderé enlutado hasta el infierno, sino hasta el Sheol. Bendito el nombre del Señor, porque ambos lugares se encontraban en el centro de la tierra. Pero una cosa era el Sheol y otra cosa era el infierno. Gloria al nombre del Señor. Entonces, él en la tristeza dice: descenderé enlutado a mi hijo, o sea, a José, hasta el Sheol. Bendito el nombre del Señor. No al lugar de la muerte, sino al lugar de descanso, conocido posteriormente como seno de Abraham. Bendito el nombre del Señor. Entonces, los judíos sabían claramente que el seno de Abraham se encontraba en el centro de la tierra. Jesús, los profetas, Moisés, habían hablado claramente que cuando una persona moría, especialmente el salmista David fue el que más se playó a hablar acerca del lugar de los perdidos. Bendito el nombre del Señor. Pero otros profetas habían hablado también de ese lugar, el lugar de lo perdido, conocido como el infierno. Bendito el nombre del Señor. El profeta Ezequiel habló también acerca de la evidencia y la realidad del infierno. Bendito Dios. Y otros profetas del Antiguo Testamento hablaron de la realidad acerca del infierno. Ahora, cuando Jesús habla acerca de este hombre rico y de este mendigo, Jesús menciona aquí una enseñanza muy importante para todos nosotros. Él dice, cuando el rico le dice, dile a Lázaro, manda a Lázaro a casa de mi padre,
para que se lo diga a mis hermanos, para que ellos no vengan a este lugar conocido como el infierno, a donde yo estoy atormentado. Es normal que cuando tú estás en una aflicción o en un proceso de prueba, tú quieres ver a uno de tus familiares, de tus seres queridos, o incluso a uno de tus amigos conocidos para que te consuelen. Pero en cambio, este perdido, este hombre que se encontraba en el infierno, en el tormento, él no quería que nadie absolutamente recibiera el castigo que él estaba recibiendo en ese lugar conocido como el infierno. Él dice, dile a Lázaro que vaya a casa de mi padre para que le diga a mis hermanos, para que ellos no vengan a este lugar a donde yo estoy. Para que le diga a Lázaro a ellos que yo estoy aquí en un tormento terrible. En poca palabra, el rico está reconociendo que ese lugar es insoportable y que él no quería que a ese lugar vayan ninguno de sus familiares. Déjame decirte, amigo, tú tienes la oportunidad de escapar, de no ir a ese terrible lugar. Bendito el nombre del Señor. Jesucristo pagó el precio por ti, por tu pecado, por mi pecado, para que no vayamos a ese terrible lugar. La paga ya se pagó en la cruz. Simplemente tú tienes que aceptarle a Él como el único Dios verdadero, arrepentirte de tu pecado y pegarte a la verdad de las Escrituras y vivir y obedecer las Escrituras. Voy concluyendo con esto. Dice la palabra que mientras el rico y Abraham entran en esta conversación, el rico le dice, envía a Lázaro a casa de mi padre, dile, para que él le diga a ellos y ellos no vengan a este lugar. Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, que le oigan. Mire, ni Moisés ni los profetas estaban vivos en ese entonces. Jesús está relatando esta historia mucho después de la muerte de Moisés y de la muerte de los profetas. El último de los profetas fue Juan. Bendito el nombre del Señor, que el Señor mismo dice, entre los nacidos de mujer, nadie es como Juan el Bautista. En pocas palabras, bendito el nombre del Señor, ya todos los profetas del Antiguo Testamento que habían profetizado acerca de Jesucristo y acerca de la realidad del infierno, ellos habían muerto. Ahora lo que le está diciendo el Señor a Moisés y a los profetas se está refiriendo a la palabra, al mensaje que los profetas habían profetizado, bendito el nombre del Señor, a la palabra que ellos habían hablado, que le obedezca a la palabra de Dios para que de esta manera ellos, tus familiares, no vengan a este lugar. El rico continúa y le dice, no, pero si un muerto resucita y va y se lo dice, entonces ellos se van a persuadir y van a creer. Esa manera va a ser increíble, ellos van a creer. Entonces Jesús, o sea el Señor le dice el padre Abraham, mira, si no creen a la palabra de Moisés y de los profetas, tampoco van a creer si un muerto resucitara. Déjame decirte que si tú estás esperando que Dios haga un milagro sobrenatural para tú creer, es mentira. Dios puede levantar un muerto en tu presencia y tú no vas a creer por eso, si tú no crees en la verdad de las Escrituras. Tienes que creer lo que está escrito en la palabra de Dios, porque yo puedo resucitar un muerto, pero eso no te salvará. Yo puedo sanar un cáncer, pero eso no te salvará. Yo puedo echar fuera un demonio, pero eso no te salvará. Lo único que te salvará se llama conocer a Dios por medio de las Escrituras. Bendito el nombre del Señor. Acércate a Dios, conoce a Dios por medio de su palabra. Entiende el mensaje, bendito el nombre del Señor. El infierno es real. Vamos a seguir demostrando a la luz de las Escrituras que el infierno existe y que el infierno es un lugar insoportable en el cual Dios no quiere que tú ni ninguno de los tuyos vaya a ese lugar. Compártele a otro la palabra de Dios para que ellos también vayan conociendo lo que le espera si ellos no conocen a Cristo en esta vida. Dios te bendiga y te guarde y que la paz del Señor sea sobre tu vida. Compártele a otro la palabra de Dios. Dios te bendiga. Es como aceite sobre mí.